Hola, amada iglesia Maranata, Dios bendiga sus vidas. Gracias por la invitación. Les saludamos desde Izamal, Yucatán. Permítanme, me presento. Mi nombre es Fabián Carrillo López. Soy el pastor de la iglesia bautista El Shaddai. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Y antes de iniciar con el mensaje de hoy que el Señor tiene preparado para ustedes, me gustaría que podamos orar juntos como iglesia. Así que vamos a pedirle al Señor dirección en esta noche. Amado Padre, gracias porque me permites compartir de tu palabra en la iglesia Maranata. Bendícelo, Señor, tú conoces sus necesidades, Padre. Gracias porque podemos estar unidos, Padre, por medio de las redes sociales, por medio de esas plataformas. Yo te pido, Señor, que todas las personas que se conecten en esta noche, Dios, la palabra pueda penetrar en sus corazones. Señor, te pedimos que tú tomes el control y te pedimos, Padre, que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y en la iglesia Maranata. En el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Amada iglesia, amados hermanos, gracias por la invitación. De nuevo, gracias a su pastor. Dios los bendiga. Vamos a iniciar con el mensaje de esta noche. Y si hay un título para este mensaje es Recuerden su identidad. Recordemos nuestra identidad. Miren, amados hermanos, en las calles, cuando nosotros andamos en el centro o en las colonias, posiblemente tanto ustedes como yo hemos visto personas andando pues sin rumbo, sin dirección. Incluso cuando hemos viajado en las carreteras, hemos visto ese tipo de personas que se la pasan caminando, y la verdad es que no tienen así un enfoque claro en sus vidas. Ese tipo de personas posiblemente tengan problemas en sus facultades mentales, o quizás solamente andan en las calles errantes, y las personas pues se les conoce como vagabundos, así les llamamos comúnmente. Hay instituciones que se hacen cargo de ayudarle a esas personas que necesitan pues protección, necesitan cobijo. Y en la Biblia, fíjense que en Génesis el Señor le dice a Caín que va a andar en el mundo como un vagabundo. La versión popular dice errante, pero vamos a ver qué es lo que dice en Génesis capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor en la versión TLA: maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se debió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Bien, amados hermanos, realmente andar por el mundo como un vagabundo donde no tenemos dónde vivir es realmente triste, es complicado, es una situación difícil para ese tipo de personas. Sin embargo, ese tipo de personas no tienen una dirección, no tienen un propósito, un objetivo, un enfoque, ¿verdad? Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, entendamos que no podemos estar errantes en el mundo. Nosotros sí tenemos propósito, nosotros sí tenemos enfoque, sí tenemos dirección y sí tenemos objetivos. Pero muchas veces hay personas que se les olvida que son hijos de Dios y andan en el mundo errantes. Andan en el mundo sin objetivo, sin propósito, y se la pasan viviendo solamente en angustias, en estrés, viven con miedos, con temor, y muchas veces llegan a caer en depresión. El vivir errantes en el mundo provoca todo ese tipo de situaciones, pensamientos, y la verdad, amados hermanos, no es grato. Nosotros como hijos de Dios debemos de vivir confiados que el Señor tiene todo bajo control y poder ser direccionados conforme a su palabra. Por medio de las promesas de Dios, nosotros vivimos confiados con lo que el Señor tiene preparado para su iglesia y para los que son sus hijos. En esta noche, amados hermanos, yo no vengo a enseñarles mucho, ya que ustedes, Iglesia Maranata, pues han tenido muy buenos pastores, tienen un excelente pastor. Yo solamente en esta noche vengo a recordarles nuestra identidad, recordarles que somos hijos de Dios y debemos de vivir como tales. Es importante que nosotros reflejemos y podamos mostrar al mundo
que vivimos como hijos de Dios y que somos hijos de Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama recordemos nuestra identidad. Nosotros sí tenemos objetivos y sí tenemos propósitos y sí tenemos un enfoque claro de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que, amados hermanos, en esta noche me gustaría recordarles que somos hijos de Dios y que tenemos una identidad. Hay una película que muchos de nosotros hemos visto, se llama El Rey León. La mayoría de nosotros hemos visto esas películas, más los que tenemos hijos o los que tenemos nietos, ¿verdad? Pero bueno, ¿de qué se trata esa película? Un rey león, ¿verdad? Por una situación pierde a su hijo. Por una otra razón, este pequeño leoncito se encuentra con dos personajes con unas características muy cómicas. Uno es Timón, todos conocemos a Timón, y otro es Pumba. Bueno, pues Timón y Pumba adoptan a este pequeño león y le enseñan a comer lo que ellos comen, y le enseñan a caminar como ellos caminan, y le enseñan a vivir como ellos viven. Este pequeño león, amados hermanos, pierde su identidad. ¿Y qué sucede? Que él crece comiendo cosas que no debe de comer, él crece hablando como no debe de hablar, crece caminando como no debe de caminar, pero tarde o temprano este pequeño león crece y regresa al lugar donde debe de estar y se posesiona como el Rey León. Amados hermanos, muchas veces nosotros así somos como personas. A veces nos alejamos de Dios, a veces decae nuestra fe, podría estar decayendo nuestra fe, y es muy importante que nosotros recordemos nuestra identidad. No podemos olvidarnos de quiénes somos, y comúnmente se refleja en las personas. Aquellas personas que viven en depresión, que viven con miedos, con temores, con angustia, pues viven ese tipo de estado. Están en un estado que no es su estado natural. El estado natural de un hijo de Dios es vivir confiando plenamente en Él, confiando en su palabra. Su palabra dice que Dios tiene planes de bien para nosotros y no tiene planes de mal. Por eso en esta noche me gustaría recordarles que nosotros somos hijos de Dios y debemos de vivir confiados en que Él tiene todo bajo control. Amados hermanos, hay un texto en esta noche base para poder desarrollar la segunda parte de este mensaje, ya que lo que pude hablar ahorita solamente fue la introducción. Pues el texto base que vamos a usar viene en Lucas 15. Lucas 15, todo el capítulo habla de parábolas. Vemos ahí la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo perdido, y también vemos ahí la parábola de la oveja perdida. Si vamos a rescatar una enseñanza, y de las tres parábolas estoy muy seguro que ustedes ya la conocen, solamente vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, versículo 17. Y hay algo que vamos a aprender hoy. Vean lo que dice este versículo. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo, y es la parábola del hijo perdido. Me gustaría que veamos en otras versiones. La versión NBI dice: por fin recapacitó, y solamente vamos a hablar acerca de esa palabra, recapacitar. La versión TLA dice que por fin comprendió. La versión NTV dice cuando finalmente entró en razón. Es que realmente, amados hermanos, muchas veces nos desenfocamos, muchas veces perdemos nuestra identidad, muchas veces olvidamos que somos hijos de Dios y somos arrastrados por las corrientes filosóficas y pensamientos del mundo que hoy nos están alcanzando, se están introduciendo en las iglesias, y debemos nosotros recapacitar, debemos nosotros entrar en razón y recordar
quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y nuestra identidad está en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes consideran que son hijos de Dios, que su identidad está en Cristo. Si es así, yo le invito a que usted ponga amén, amén allí en las plataformas para poder ver su participación y yo poder estar consciente de que hay personas conectadas que están siendo bendecidas y edificadas por este mensaje. Así que de este versículo, solamente un versículo y con una palabra clave, vamos a poder rescatar 3 enseñanzas, 3 pensamientos o 3 aplicaciones para nuestras vidas. Miren, amados hermanos, vamos a ver primero cómo es que nosotros debemos de vivir en tiempos de pandemia. Cómo la iglesia debe de reaccionar en estos tiempos que estamos viviendo difíciles, tiempos en crisis, tiempos complicados. Cómo nosotros debemos de reaccionar. Primero, volvamos al título. Recordemos nuestra identidad. Recordemos quiénes somos. Y si nos apegamos a nuestro texto base, vamos a recapacitar, vamos a reconocer, vamos a entrar en razón. Si hay cosas que necesitamos cambiar, amada iglesia, es importante que nosotros consideremos lo que dice la palabra y poder aplicar lo que hoy estamos aprendiendo. Primer punto, amados hermanos, con ese tema es ¿cómo podemos vivir? Vivamos como dignos representantes de Dios. Ese es el primer punto que debemos de aprender y aplicar a nuestras vidas. En tiempos de pandemia, amada iglesia Maranata, debemos de vivir como dignos representantes de Dios. Hay 4 subpuntos de aplicación de este punto. El primer punto es que si somos dignos representantes de Dios, debemos de vivir en obediencia. ¿Sí? Si somos dignos representantes de Dios, debemos de vivir en disciplina. Y si somos dignos representantes de Dios, debemos de ser responsables. Y por último, debemos de ser amorosos. Fíjense lo que dice la Biblia con el tema de obedientes. Romanos 8:14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Ok? Es una característica de un cristiano vivir en obediencia. No podemos estar viviendo en estos tiempos en desobediencia. Dios quiere que nosotros vivamos en obediencia a su palabra y sinceramente Dios quiere que nosotros podamos bendecir muchas vidas ahorita en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, porque dice la palabra que por lo que gracia recibimos, por gracia nosotros debemos de compartir. Y hay muchos textos y muchos términos que nos van a llevar a la obediencia. Todo el Antiguo Testamento, amada iglesia, y el Nuevo Testamento habla de la obediencia. Una de las grandes complicaciones que tenía el pueblo de Israel es que vivía en desobediencia. Por lo tanto, primer punto, ¿cómo debemos de vivir como hijos de Dios o como dignos representantes? En obediencia, y que la iglesia Maranata se caracterice por ser una iglesia obediente a la palabra de Dios. El segundo subpunto de este primer punto es de que si somos dignos representantes de Dios, debemos de ser disciplinados. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Está hablando acerca de cómo es que las personas eran disciplinadas o nosotros cómo es que disciplinamos a nuestros hijos. Pero Él, y vemos ahí la palabra o la letra en mayúscula, ¿verdad? Él se está refiriendo a Dios, pero Él nos disciplinará para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Esa es la invitación de parte del Señor. Si nosotros somos dignos representantes de Dios, debemos nosotros participar en la santidad de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a disciplinar si es necesario, pero muchas veces no es necesario si nosotros vivimos en disciplina, si somos disciplinados en todo lo que hacemos. Es importante
la disciplina en nuestras vidas. Es importante que nosotros seamos puntuales, es importante que nosotros pues podamos apoyar, es importante que nosotros podamos servir. El poder ser disciplinados nos va a reflejar ser discípulos. Por eso es que hay mucha relación entre discípulos y disciplina. Así que uno de los segundos subpuntos del primer punto es poder vivir disciplinadamente, porque el Señor nos disciplina para nuestro bien, para que así participemos en su santidad. Amados hermanos, el tercer subpunto también de este primer punto es que nosotros debemos de ser responsables. Si somos dignos representantes de Dios, si nosotros debemos de vivir como hijos de Dios, necesitamos ser responsables. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o merecemos que nos castigue. ¿Sí? Es importante que nosotros seamos responsables como iglesia. Cada uno de los departamentos de la iglesia tiene su propia responsabilidad. El grupo de alabanza tiene una gran responsabilidad en poder ensayar y alabar a Dios con toda la excelencia, porque Él es digno y se merece la gloria y la alabanza y la honra. El grupo de liderazgo en la iglesia tiene la responsabilidad de ser sabios y poder direccionar conforme a la voluntad de Dios a la iglesia de Cristo. Entonces, cada departamento, el departamento de niños tiene su propia responsabilidad. La iglesia en sí también tiene su propia responsabilidad. Entonces, todos nosotros debemos de hacer lo que nos corresponde hacer. Debemos de ser responsables. ¿Por qué, pastor? Porque todos vamos a entregar cuentas. Todos vamos a estar ante la presencia de Dios en el tribunal de Cristo. Vean lo que dice el texto. El texto es muy claro. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos aquí en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. ¿Verdad que estamos esperando las coronas? Pero muchos hermanos, hermanas, personas que no son responsables en sus vidas van a entregar cuentas. Y no solamente pues recibirán premios, también van a recibir castigo de parte de Dios. Es un hecho, no podemos ocultarlo, ¿verdad? No podemos dejar de hablar de esos temas que son muy importantes para que la iglesia viva responsablemente. Vamos, hermanos, y por último, el 4 subpunto del primer punto, dice: vivan amorosos. Si somos nosotros dignos representantes de Dios, debemos de vivir amorosamente. Y miren que todos estos subpuntos y aplicaciones que yo le estoy dando, el hijo pródigo no aplicó esos principios. Él no fue obediente, él no fue disciplinado, él no fue responsable, él no vivió amoroso a su padre, ¿sí? Y por eso es que posiblemente él recapacita, al final él entra en razón y regresa. Pero el último subpunto es poder vivir en amor. Vean lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Le pedimos al Señor que los haga amarse más los unos a los otros y amar también a todos por igual, porque así los amamos nosotros a ustedes. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Tesalonicenses, diciéndoles: le pedimos al Señor que los haga amarse más. Pablo clamando al Señor para que la iglesia de Tesalónica pudiera amarse más los unos a los otros y amar también a todos por igual. ¿Será que había conflictos en la iglesia? ¿Será que había complicaciones? Porque Pablo está siendo claro y específico con los temas de su oración. Yo le pedí al Señor que se amen más. Yo le pedí al Señor que también amen a todos por igual, porque así los amamos nosotros a ustedes.
Entonces, amada iglesia, la cuarta invitación es que nosotros vivamos amándonos todos por igual. Debemos amarnos más aún todavía. Pastores que ya nos amamos, ámense más todavía. Recuerden que el Señor nos ama con un amor eterno, ¿sí? Su amor de Dios es inagotable. Por lo tanto, nosotros debemos de reflejar ese amor como iglesia. Si usted es un digno representante de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que aplicar estos 4 subpuntos. Y les recuerdo, el primero es, debe de vivir en obediencia. Es una característica de un hijo de Dios. Un digno representante del Señor vive en obediencia. Segundo punto, usted debe ser una persona disciplinada en los asuntos del Señor. Dios ama la disciplina. Él también nos disciplina, como dice el texto, para poder participar de su santidad. El tercer subpunto es ser responsable. Es importante que cada uno de ustedes sea responsable de sus cargos que el Señor le ha puesto, de sus ministerios, responsable de los ministerios que el Señor le ha dado o le ha encargado a usted. Es importante la responsabilidad. Y cuarto punto, poder vivir amorosos, amándose los unos a los otros. Dice la Biblia que solamente así sabrán que son mis discípulos. El segundo punto, amado hermano y amada hermana, iglesia Maranata, debemos de saber que si somos hijos de Dios, tenemos nuestra propia identidad, debemos nosotros de ser bondadosos y debemos de ser generosos, ¿sí? El hijo pródigo lo que hizo, ustedes saben el contexto, es toda la historia. Él derrochó toda la herencia de su padre. Recuerden que las parábolas eran para darnos una enseñanza. Y lo que Dios quiere es que nosotros ayudemos, que realmente seamos bondadosos y generosos y que no reprochemos o que no desechemos o que no malgastemos todo lo que el Señor nos ha dado. Puede ser el tiempo, las fuerzas, la vida, ¿sí? La familia, todo lo que el Señor le ha dado, usted tiene que invertir en él. Usted debe de ser bondadoso y debe de ser generoso. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿sí? Para poder volverlos sensibles, para poder enseñarles acerca de la empatía, ¿sí? Es necesario que Pablo le diga estas palabras a la iglesia y pudiera ayudarnos mucho a nosotros también. Este texto viene en 2 de Corintios, capítulo 8. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, pero usando un ejemplo. Estaba usando a las iglesias de Macedonia. Quería darles una enseñanza, así como el Señor Jesucristo nos da enseñanzas por medio de las parábolas del hijo pródigo, de la moneda perdida, de la oveja perdida. También Pablo usa ese tipo de ilustraciones, usa ese tipo de ejemplos para poder dar una enseñanza a la iglesia de Corintios. Y dice así: estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Ponga mucha atención. Pablo, queriendo compartir una enseñanza, poder sensibilizar el corazón de la iglesia de Corintios. Y le muestra de ejemplo la iglesia de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades. Y yo sé que ustedes como iglesia y también la iglesia aquí en Izamal hemos estado pasando muchas dificultades. Pero aún así, ¿qué pasa? El texto dice: pero están muy felices. Amados hermanos, a pesar de la situación, a pesar del panorama que no es muy favorable, nosotros debemos de estar felices. Recordemos que la palabra del Señor nos invita a regocijarnos,
a estar alegres. Es un atributo, es una cualidad del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y eso es lo que puede proyectar Pablo en su carta a los Corintios. Ellos, a pesar de vivir muchas dificultades, a pesar de que están pasando por esas situaciones, ellos son muy felices. Son muy pobres, pero han dado más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? A pesar de ser pobres, ellos ofrendaron ricamente, como si fueran ricos, y les aseguraron que les podían ayudar a participar en este ministerio del pueblo de Dios, en esta ayuda. Ellos no lo hicieron por obligación. Es un texto maravilloso que nos enseña mucho de cómo nosotros debemos de ser generosos y debemos de ser bondadosos si somos dignos representantes de Dios. Fíjense que el hijo pródigo no le importó su papá, no le importó su hermano, él quería hacer su propia voluntad. Pero el Señor no le agrada eso. El Señor quiere que nosotros nos interesemos por el prójimo. El Señor quiere que nosotros seamos bondadosos y seamos generosos. Por eso nos deja estos versículos, por eso nos deja estas enseñanzas. Versículo 5 del capítulo 8 de 2 de Corintios dice: hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismo al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Amada iglesia, que realmente puedan ustedes ser, y estoy seguro que son una iglesia generosa, estoy seguro que ustedes están haciendo muchas cosas por su comunidad, estoy seguro que están haciendo muchas cosas por los necesitados en su propia iglesia. Yo sé que en la iglesia Maranata, como en la iglesia de aquí de Izamal, pasan muchas necesidades. Yo le he enseñado a la iglesia que la Biblia nos invita a ayudar especialmente a la familia de la fe. Y en esa área nosotros somos muy bondadosos y somos muy generosos, y no dudo que la iglesia del Maranata también aplique lo que dice la palabra de Dios. Pero de todas maneras no está de más recordarles. Por eso yo les dije al principio, no vengo a enseñarles mucho porque tienen un gran pastor. Lo que vengo yo solamente es a recordarles lo que Dios quiere para ustedes. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos dignos representantes de Él, siendo bondadosos y siendo generosos. Es el segundo punto. Y para terminar, amados hermanos, vamos a ver el tercer punto. Vivamos recordando nuestra identidad. Dice el texto base: recapacitó, entró en razón. ¿Sí? Muchas veces se nos olvida quiénes somos, ¿sí? Y es importante que nosotros recordemos y le hagamos ver a las futuras generaciones, a esos jóvenes, que son hijos de Dios. Que estos jóvenes, esta nueva generación que se está levantando en las iglesias, hay que hacerles ver que están en la iglesia con propósito y a propósito. Fuimos creados nosotros para ser voceros del reino de Dios. Tenemos una encomienda. Por eso es que debemos de recordar nuestra identidad. Vean lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Le contesté: Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo: no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte.
Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. Amada iglesia, recordemos nuestra identidad y recordémosles a las futuras generaciones que se están levantando en la iglesia Maranata. Yo sé que usted que me está viendo en esta noche, sé que quizás usted tenga un hijo o una hija joven de entre 12 a 16 o más años. Y es importante que nosotros les recordemos a nuestros hijos, les recordemos a nuestros nietos que tienen una identidad. Vean lo que dice Jeremías. Yo le contesté al Señor, el Dios Todopoderoso, no sé hablar en público. ¿Verdad que muchas veces nos ponemos nerviosos o nos equivocamos? Porque quizás los jóvenes hoy en día pues tienen miedo, no saben expresarse, no saben comunicarse, pero el Señor dice, no digas que eres muy joven. A partir de ese momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande. Y es que es una realidad, amados hermanos, que debemos de empezar a capacitar a las nuevas generaciones. Esos jovencitos y esas jovencitas que ustedes ven en las iglesias van a ser los futuros misioneros, van a ser los futuros predicadores, van a ser parte del grupo de alabanza, van a ser parte del grupo de liderazgo, van a ser los pastores que se van a mandar a muchas naciones. Es importante que nosotros les recordemos su identidad, que la iglesia Maranata sea responsable en capacitar a los obreros, a los siervos de Dios para toda buena obra. Pero no solamente el mensaje también es para los jóvenes, sino también para los adultos. No solamente el mensaje también es para los jóvenes, sino también es para los adultos. Miren lo que dice el Señor para toda esa gente que ya está pues con edad avanzada. Dice el Salmo 92, como palmeras florecerán los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Amada iglesia, quiero cerrar en esta noche con una ilustración, este mensaje. Me gustaría que usted ponga mucha atención. Esto es un cable para poder cargar los celulares. Y los jóvenes hoy en día podrían estar en su vida más o menos como por aquí. Todo el cable representa nuestro tiempo de vida. Los jóvenes quizás pudieran estar en este estado, por así decir, entre 15 o 20 años, ¿verdad? Y tienen mucho tiempo de vida para poder ofrecerle al Señor. Pero es importante que nosotros les recordemos su identidad. Si usted se considera que está a la mitad de su vida, yo le voy a hacer una recomendación en esta noche. Recapacite, ¿sí? Entre en razón. Si hay cosas que tiene que cambiar en su vida cristiana, yo le invito a que usted se comprometa. Yo le invito a que usted sirva. Yo le invito a que usted reconozca que es una hija de Dios y no puede estar por el mundo errante. Es necesario que nosotros seamos responsables y podamos servirle y adorar a Dios el resto de nuestras vidas. Les quiero decir algo. He conocido muchas personas que han desperdiciado toda su vida y a lo último, amados hermanos, se entregan al Señor y es por gracia. A lo último el Señor los alcanza. Pero ¿saben algo? Algo muy triste que ellos me dicen: pastor, he desperdiciado muchos años de mi vida. Me hubiera gustado servir al Señor. Me hubiera gustado poder hacer muchas cosas, ir a las misiones, apoyar a mi iglesia, pero ya estoy grande, ya estoy enfermo, ya no me queda mucho tiempo de vida. Pero ¿sabe algo, amado hermano? Yo no sé en qué tiempo de vida usted está o se encuentra. Cualquier tiempo que usted sea, si usted es joven
ofrezca su vida al Señor y sírvale, comprométase. Si usted tiene medio tiempo de vida, por así decir, yo le pido algo, entréguese y apasionese al Señor y sírvale y comprométase. Y si usted le queda muy poco tiempo de vida, si usted se considera ya adulto de edad, yo le quiero decir algo también que viene en Salmo 92. Aún en su vejez darán fruto. No tenemos excusas para poder servir en el reino de Dios. No tenemos excusas para poder adorar el nombre del Señor. Apoyemos a nuestra iglesia en tiempos difíciles. Recordemos que tenemos una identidad y que el Señor es nuestro Dios y Él es nuestro sustentador y Él es nuestro proveedor. Así que, amada iglesia, Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Espero que este mensaje sea de edificación para sus vidas y nos vemos pronto. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque es tiempo de poder recapacitar y poder autoanalizarnos. Si hay cosas que podemos mejorar, Señor, que este mensaje nos motive. Si realmente somos dignos representantes tuyos, que vivamos en obediencia, que vivamos en disciplina, que vivamos, Señor, responsablemente, que apoyemos en tiempos de crisis, que apoyemos en tiempos de tribulaciones y que recordemos que tú amas a la iglesia y que tú eres la iglesia, Señor, y nosotros somos las piedras vivas. En tus manos pongo a la iglesia Maranata. Sigue bendiciendo al pastor Ismael, Padre, que su equipo lo apoye, que su equipo viva en obediencia, viva amándolo, Señor, y que recuerde que es un hijo tuyo, es un siervo tuyo y que el pastor es un regalo de parte de Dios para la iglesia. Que honre su vida y la de su familia y que juntos puedan hacer grandes cosas para expandir tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y decimos amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia Maranata. Bendiciones.